Esta mañana, Antonio Pérez, secretario general insular de Comisiones Obreras, acompañado por Gustavo Santana de UGT, Francisco Morote de ATAC y de Dulce Moreno de USO, en representación de la Cumbre Social, han convocado para el próximo 10 de marzo manifestaciones en las principales ciudades del país contra el paro y por la regeneración de la democracia. La manifestación de Las Palmas partirá desde el Parque de San Telmo hacia la delegación del Gobierno en la Plaza de la Feria a las 12 del mediodía, para lo cual invitan a todo el que quiera sumarse. La Cumbre Social está conformada por más de 150 organizaciones, las cuales convocan nuevas manifestaciones que se suman a la iniciativa de movilizaciones convocada por la Confederación Europea de Sindicatos, CES, en el conjunto de la Unión Europea, contra las políticas de austeridad, de reducción del gasto social y de recortes de derechos que han provocado un deterioro insostenible de la situación económica, política y social en niveles insoportables para la ciudadanía. Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí para anunciar las movilizaciones del día 10 de marzo que se van a concretar en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife con dos manifestaciones. La de Las Palmas va a salir de la Plaza de San Telmo, del Parque de San Telmo a las 12 de la mañana, y la de Tenerife saldrá de la Plaza de los Patos también a las 12 de la mañana. Estas movilizaciones se enmarcan en una campaña europea que desarrollan los movimientos sociales y la Confederación Europea de Sindicatos, en la que estamos los sindicatos aquí representados, Unión Sindical Obrera, UGT y comisiones, y además está Paco Morote como miembro de ATAC, como por los movimientos sociales que apoyan esta gran movilización europea. Se dirige fundamentalmente, o sea, es una movilización que va a tener lugar en España el día 10 de marzo, pero que va a tener desde el día 10 hasta el día 14, que es cuando se reúne el Consejo Europeo, va a tener movilizaciones en todos los países de la Unión Europea. En concreto, entre los días 13 y 14, las movilizaciones serán en Bruselas, ¿no? en el centro mismo de la Unión Europea. Esas movilizaciones básicamente vienen definidas por un lema que está claro en Canarias especialmente y en España con mucha crudeza, que es contra el paro. El lema de la manifestación en España es contra el paro, 6 millones de razones. Entendiendo que cada parado es una razón precisamente para movilizarse contra estas políticas de austeridad que lo único que nos han traído es un crecimiento de la desigualdad, un crecimiento de la miseria, un crecimiento de la pobreza y un crecimiento del desempleo en todo el ámbito de la Unión Europea. Saben que en Canarias tenemos alrededor de 350.000 personas desempleadas, en España 6 millones y en la Unión Europea pasamos ya de los 25 millones de desempleados en toda la Unión Europea. Las políticas de austeridad que están imponiéndonos desde la Unión Europea solo suponen un aumento de desigualdad, es decir, un aumento de mayor riqueza para los ricos y un desastre social en la mayoría de la sociedad. En Canarias el desastre, la devastación que han supuesto estas políticas es evidente. Hablamos de más de un 35% de personas en desempleo. 35% de personas en desempleo es la tercera parte de la población canaria, de la cual la mitad de esos desempleados no cobran ningún tipo de prestación. Es decir, estamos hablando de que más de 170.000 familias en Canarias no están cobrando prestaciones por desempleo. Significa un índice de miseria que es insoportable para la sociedad. Mientras tanto, los ricos se hacen cada vez más ricos. Amancio Ortega ahora es la tercera fortuna a nivel mundial, pero además en Canarias también lo que crecen son las desigualdades. Es un nivel insoportable de devastación social al que tenemos que darle respuesta. Pero además asistimos en España a una especie de festival de la corrupción. La corrupción en España se ha no desatado, o sea, ahora se ha destapado todo
todo un montaje de corrupción que viene desde los años 2000 para acá, y estamos viendo cómo se han enriquecido de una manera fraudulenta un montón de políticos, un montón de empresarios, porque la corrupción no solo es corrupto aquel que admite los pagos, sino es corrupto también quien ofrece los pagos. Es decir, no solo es corrupto el político que admite los pagos, sino fundamentalmente el empresario que corrompe porque va a obtener un beneficio, entendiendo que la corrupción es una lacra tremendamente lesiva para la democracia. Es decir, la corrupción supone el desprestigio de la democracia y, por lo tanto, es un ataque a los cimientos mismos de la democracia. Yo no sé si es asimilable al terrorismo, pero se acerca al terrorismo en el sentido en que desprestigia de manera radical a las instituciones democráticas y desanima a la gente de la participación en la democracia. Además, la corrupción evidentemente es una estafa que, entre otras cosas, forma parte del gran problema de desempleo que tenemos. Las empresas adelantan dinero a los partidos políticos que están en el gobierno y los partidos se lo devuelven posteriormente de dinero público, mediante la contratación de obras y otro tipo de servicios. Eso es evidentemente una estafa a la mayoría de la población, que ve como su dinero es empleado en corruptelas y en enriquecimiento de determinados partidos. Por eso consideramos que el día 10 tenemos que salir en manifestación a la calle para pelear contra estas políticas de austeridad que suponen un suicidio o un homicidio, porque yo no diría suicidio. La sociedad no participa de este proceso, sino que son los poderes establecidos los que están directamente masacrando en derechos y en algunas ocasiones también a las personas en este momento. Por eso llamamos a la población a manifestarse el día 10 de marzo contra las políticas de ajuste de la Unión Europea. Para aquellos que se pregunten por qué vamos a la manifestación, desde la Cumbre Social se les ocurren varias razones. Por ejemplo, 6 millones de razones, como los casi 6 millones de parados que existen en España, para reprobar las actuaciones de una Comisión Europea enrocada en políticas fracasadas, ajena a los problemas de la ciudadanía europea, para hacer saber al Gobierno de España que el tiempo de las mentiras y los discursos huecos se ha terminado, para denunciar, con motivo de la conmemoración el próximo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las consecuencias que la crisis y las políticas neoliberales tienen en materia de género. Vamos, para rechazar el desmantelamiento de los servicios públicos y cualquier reforma unilateral del sistema público de pensiones, para advertir al Gobierno y a los grupos parlamentarios sobre cualquier intento de engañar a la ciudadanía en la tramitación parlamentaria. Vamos para rechazar la reforma de la Ley de Bases de régimen local. Vamos para condenar todos los intentos de deslegitimación o represión de los derechos constitucionales de expresión, pensamiento o manifestación. Para rechazar los casos de abierta complicidad entre cargos públicos y empresas que componen el ejercicio de la actividad política y para exigir que se devuelva a la política su condición de herramienta al servicio de las personas. A todos y a todas. Yo creo que el día 10 es la continuidad de una lucha sostenida que se viene manteniendo desde el inicio de esta crisis y que va a seguir con un incierto formato, porque puede suceder todo con todos los indicadores que tenemos en la mesa, ¿no? Yo, para que la gente sea capaz de identificar en qué situación estamos, voy a empezar un poco valorando la situación política y para eso cogeré el debate del Estado de la Nación, que lo que reflejó y dejó encima de la mesa, primero, es que tenemos a un gobierno que está alejado de la realidad, que tenemos un gobierno instalado en la prepotencia,
que dice en el debate del Estado de la Nación que aún así, sabiendo que tiene una falta de legitimidad profunda en esta crisis moral y política que está sufriendo nuestro país y también la propia Unión Europea, para eso están el reflejo de las elecciones que han tenido lugar tanto en Grecia como en Italia y también lo que puede suceder en Portugal, si no al tiempo, y que tenemos un gobierno que está muy alejado de la realidad y que está profundamente deslegitimado. Para eso, yo creo que cuando hemos tenido ya los datos del paro registrado estos días, se viene a dejar de manifiesto, aunque quieran decir todo lo contrario, que la reforma laboral ha sido una máquina de destruir empleo, que sumada a la situación de crisis económica y esa cultura empresarial y política que impera en nuestro país, es un ataque mortal incluso a la salud de los trabajadores, pues aquí lo que nos queda es seguir caminando y seguir movilizándonos, utilizando herramientas democráticas. Porque estas políticas, si ya se han constatado que son un fracaso para Canarias, es hundirlas en la miseria. Con este tipo de políticas, lo que han hecho es hundir a la miseria en Canarias. Ahí están los datos que lo reflejan. Pero el PP, el Partido Popular, el partido que tiene mayoría absoluta en el Gobierno, se siente muy cómodo, aunque diga que no, con estas políticas. Y que aunque ahora la propia Comisión Europea le está diciendo que lo que toca es tocar las pensiones, la reforma laboral y subir el IVA, entre otras cuestiones, pues lo que están diciendo algunos de los miembros de su Gobierno es que no va a haber más recortes. Pues vamos, imagínense ustedes con la que está cayendo si le dijeran a la sociedad que van a caer más recortes, ¿no? Por lo tanto, ellos son conscientes que van a aplicar más recortes, porque se sienten muy cómodos en estas políticas. Son sus políticas, no son otras, por mucho que quieran o que insistan en hacer esa estrategia de maquillaje ante la opinión pública, controlando incluso algunos medios de comunicación de masas bastante importantes en nuestro país. Pues en ese sentido, el 10 de marzo continuamos con nuestras movilizaciones y vamos a seguir en ellas, no descartando nada en el futuro. De entre nuestras reivindicaciones, algunas las ha citado Antonio, ha profundizado en ellas. Está el 8 de marzo, en media de esta convocatoria, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las desigualdades cada vez son mucho más profundas, la brecha salarial en Canarias ya está en torno a los 400 euros, pero la situación la quieren llevar a peor. Por lo tanto, también es un día para pelear, para luchar en pro de la igualdad. No olvidemos que la Ley de Bases de Régimen Local, esa que ya han presentado su anteproyecto, también persigue deprimir a las entidades locales y suprimir especialmente los servicios sociales, aquellos que ya están tan denostados cuando han aplicado este tipo de políticas y han superado todas las líneas rojas, incluso de nuestra propia Constitución, atacando de forma flagrante nuestro estado del bienestar. Pero tampoco queremos que con respecto a la iniciativa legislativa popular que ha presentado la plataforma en contra de los desahucios y que tiene un elemento como puede ser parar los desahucios y también la dación en pago, sea un elemento para que nos sigan tomando el pelo en el Congreso de los Diputados. Y hablo de todos los partidos políticos. Esto es un elemento fundamental, que es una iniciativa de la ciudadanía de este país ante un problema muy grave que necesita ser atacado de forma valiente y no sujetos a las hipotecas económicas y financieras que tienen todos los partidos políticos de este país con muchísimas entidades financieras. Por lo tanto, no vamos a permitir que tampoco se nos siga tomando el pelo en ese sentido. Y contra la corrupción, como no puede ser de otra manera, y también por una reforma constitucional. Y aquí sí me voy a detener en un momento. La reforma constitucional, que es ya urgente y que algunos no se atreven a hablar de ella, tiene que ser, y los dos grandes partidos de este país lo saben, una cosa que tienen que abordar ya. Porque pongámonos en un supuesto. Si mañana se celebraran elecciones y según las encuestas los datos reflejan
que el Partido Popular y el Partido Socialista están oscilando en un 23% de intención de voto, alguno de los dos partidos, si se tuviera que caminar según la legislación vigente en una reforma constitucional, no sería ni tan solo influyente para poder introducir cambios, los cambios que quisieran en una reforma constitucional. Por lo tanto, esto es un tema de mucho calado y de muchísima responsabilidad política, que algunos, escudándose en la crisis, están mirando para otro lado, pero necesita debatirse. Y en esa reforma constitucional no solo hay que acabar con las tensiones territoriales, y el Partido Socialista tiene que hacer una reflexión muy profunda si el artículo 135 de la Constitución lo que ha hecho ha sido desangrar nuestro modelo de convivencia y romper la naturaleza de nuestra propia Constitución, que fue emanada de un referéndum en el año 1978. Pero en base a eso, nosotros somos conscientes que esta reforma constitucional que se tiene que dar, tiene que tener inmersa todas las sensibilidades de nuestro país, incluso de muchísimas instituciones que están en riesgo, como la propia Casa Real. Y tenemos que hacer un ejercicio de madurez democrática todos, y esa es la invitación que hacemos también, para que avanzando hacia esa reforma constitucional, no solo se acabe con estas tensiones, sino que se fortalezca nuestro estado del bienestar y que se apueste por el factor empleo a través del diálogo social, algo que es inexistente en nuestro país, para poder caminar hacia una sociedad mucho más madura y mucho más próspera. Estas son solo algunas de las cuestiones, porque ya es tanto el caos que nos han sometido tantos unos como otros, que lo único que nos queda es más democracia, más unidad y sobre todo reivindicarla como solo nosotros lo sabemos hacer, que es en el territorio que es común a todos y es a través de las movilizaciones. Es una situación que se torna insostenible y lo que queda es invitar a toda la ciudadanía de nuestro país, especialmente a la Canaria, a que nos acompañen el día 10 de marzo, porque mucho más allá de que quieran confundir también algunas instituciones políticas de que estamos solos, no es así. Cada vez somos más y cada vez estamos más unidos. El Parlamento de Canarias es un plan contra la pobreza y ni siquiera se debata, ¿no? Que de alguna forma se pase sobre él de una manera absolutamente por encima. Estamos en una situación de extrema necesidad en Canarias de atención a situación de pobreza. Estamos hablando de situaciones realmente de miseria en muchos de los pueblos y barrios de las islas, y no entendemos cómo el Parlamento de Canarias ni siquiera se detiene a discutir un plan de pobreza. Se puede discutir si aquel era el mejor o no, establecer otro, pero por lo menos plantear la necesidad urgente de desarrollar un plan de pobreza para las islas.